Ustedes saben que soy muy responsable cuando hablamos de casos que están en procesos y que también se ha tejido alrededor de este caso de la desaparición de Logan un montón de teorías conspiranoicas, ¿no? Conspiranoicas totalmente. Nuevamente, un montón de gente que no conoce la problemática empezó a hablar de un montón de teorías, de Sound of Freedom otra vez. Y sinceramente, es lo que yo le decía cuando hablé de la película, ¿no? Es un constante retroceso. Y para los que trabajamos en lo que es la concientización, la prevención, la educación, sinceramente es un dolor. Es un dolor de huevo. Para hablar mal y pronto, como hablamos acá en Argentina. Sinceramente es un dolor así, ¿no? ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho que la gente comprenda cómo es realmente la problemática. Mucha gente desde hace décadas, lamentablemente, le han incorporado falsas teorías de combis blancas, de niños que son raptados y le roban los órganos, y un montón de cosas que realmente no existen. O sea, hay cosas que no existen directamente. Como una combi blanca dando vuelta en los barrios. Eso no existe. Lo que no vamos a decir que no existe, porque sí existe, es algunos casos de robo bajo fuerza física de seres humanos, que pueden ser niños o adultos, pero esto en muy bajo porcentaje. Muy bajo, muy bajo. Y ustedes me van a decir, ¿por qué, Pablo, es en muy bajo porcentaje lo que es la trata de personas bajo fuerza física? Porque es la peor manera de llevar adelante la esclavitud de otra persona. No es viable. Me preguntan por qué. Porque no es viable. No es negocio. No es un negocio duradero en el tiempo. ¿Cuál es el negocio de la trata de personas? Durable en el tiempo y que realmente genera muchísimo dinero y muchísimo poder. Es la captación de víctimas en situación de vulnerabilidad bajo técnicas de persuasión coercitiva. Captación, control y sometimiento psicológico. ¿Por qué va a haber gente armada dando vuelta por los barrios, secuestrando bajo la fuerza a menores de edad o adultos, sabiendo que tienen familias, que apenas se enteren que ese ser querido falta, lo van a denunciar ante la justicia y van a salir a buscarlos por todos lados, que van a poner fotos por todos lados, cuando realmente a través de la persuasión coercitiva, la propia víctima acepta ser esclavizada? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Entienden? Otro punto que es a favor de lo que les estoy diciendo. Sectores vulnerables hay para tirar para arriba acá en Latinoamérica. En África, Sudáfrica, hay gente vulnerable para tirar por arriba. ¿Por qué va a haber un grupo de mafiosos criminales agarrando por la fuerza a gente por la calle? Es ridículo. Es ridículo. Sin contar la estructura gigante que tenés que tener para bancar una red de esas características. Que no les conviene. No les conviene. Por eso, no compren teorías estúpidas. Porque inclusive, muchos que pueden llegar a pensar que el Estado conoce un montón de la problemática, yo les puedo asegurar que no la conocen. Yo he tenido que explicarle la problemática a fiscales federales, a organismos federales. Entonces, no compren idioteces. Esto de que hay gente robando gente, que se la llevan a otros países, bajo la fuerza física, les digo, que es la misma teoría estúpida, conspiranoica que plantea Sound of Freedom, que es toda una farsa. No hace falta tener esos mecanismos. No hace falta. Ahora, si hablamos de
robos de bebés es otra historia, vinculado a adopciones falsas, apócrifas, como se le llame. Ahí es distinto el panorama. Estamos hablando de niños, adultos, adolescentes, que ya tienen una historia, que tienen sus registros, que tienen toda una familia que lo va a buscar, que ya tiene una identidad. No digo que no exista. Puede llegar a existir algún caso. Pero incluso en los medios de comunicación lo que ustedes van a ver que dicen: hemos desbaratado a una red de trata en Paraguay. ¿Saben a qué le llaman ellos red de trata? A un grupo de personas, ponele entre 1 y 10 integrantes o 1 y 20 integrantes, que se dediquen a captar chicas o chicos con falsas promesas de trabajo, o incluso ahora que están de moda el OnlyFans y todo esto, de generar contenido para ese tipo de redes, y se terminan esclavizados de otra forma. E inclusive a veces usan sustancias de sometimiento. Porque yo he participado en casos así también, donde se mezclan sometimientos con doctrinas y demás. Pero no es habitual y es poco común que haya un grupo con una red que andan agarrando por la fuerza a niños y que los llevan a otros lados en container. Eso olvídense, o sea, no es viable. Miren el revuelo que hay solo con un niño que se presume que ha sido captado para fines de trata. Imaginen si es real esto, que habría una red agarrando niños de todos los barrios para llevárselos a otros países. No, chicos, no funciona así. A mí me encanta ver un montón de gente que supuestamente sabe, abogados, periodistas criminalísticos, que hablan del trata y demás tan relajadamente, sin saber una mierda, que sinceramente me da vergüenza. Todos parecen que han leído el mismo librito. Y es un librito que no sé quién lo escribió. Pero yo, que trabajo, que soy un activista, que he desbaratado organizaciones de este tipo, les puedo decir que no es así. No es así. ¿Y saben qué les voy a decir más? Dentro de la trata de personas, desde el año 2012, que yo vengo luchando para que los organismos del Estado, a nivel mundial incluso, que dicen luchar contra la trata y el terrorismo, entiendan que todas estas redes utilizan, ya lo saben, persuasión coercitiva, pero que las organizaciones coercitivas son la fuente principal. Y que esta fuente principal están inscriptas como cultos. Tienen fundaciones. Y hay gente que esclavizan y las envían a otros países de un lado al otro como si nada. Porque las propias víctimas, a través de la persuasión coercitiva, creen que las torturas y la esclavitud de la cual están siendo víctimas es un bien para ellos. Miren aquí en el canal, tengo un montón de testimonios. De hecho, yo me escapé de una organización de este tipo. Yo había sido esclavizado también. Y cuando vos sos esclavizado por una organización coercitiva, crees ciegamente en lo que te dicen los líderes. Y siempre lo que te dicen, que todo lo malo que te está pasando es para que vos evoluciones, para que vos seas una mejor persona. Por lo cual, todo lo que ustedes están escuchando sobre trata de personas en la televisión, funcionarios que no entienden nada, es falso. Es falso. Yendo al caso de el niño Logan. Un niño que ha desaparecido hace más de 11 días, que en la anterior charla que yo hice con respecto a este caso, yo le mencioné que tranquilamente, con los casos que tenemos y con la experiencia que hemos tenido con otros casos, ese niño podría no haber sido encontrado todavía. Si ustedes me preguntan, yo hasta les podría decir eso, que ese niño quizás aún no fue encontrado, porque sinceramente pasan los días y cada vez se nota más que hubo ineptitud, encubrimiento. A la provincia de Corrientes yo la conozco muy bien, Viajé en el año 2012 en la misma provincia
para dar una serie de charlas y para participar, para colaborar en un caso ritualista también. En Empedrado. Busquen las notas y van a escucharme a mí desesperado hablar con un montón de medios de comunicaciones planteándole todo lo que sucede en este caso y volviéndome loco para que las causas se pasen a la justicia federal. En la provincia de Corrientes, como les dije anteriormente, se da una cuestión antropológica donde desde hace décadas, generaciones, se ha adoptado el pensamiento mágico, irracional, ritualista, que tiene que ver mucho con las raíces africanistas. Vamos a ir al caso de Loan directamente. ¿Qué estamos viendo en el caso de Loan? Para que nosotros podamos decir, ¿se está reforzando o no se está reforzando la hipótesis de un crimen ritualista? Porque es lo que ustedes están haciendo acá, ¿no? Entraron para ver eso. A ver, Pablo, para Pablo, ¿qué pasó con este nene? Porque si hay alguien en el país y a nivel mundial que conozca a profundidad esto, soy yo. Entonces, vamos a ir a lo que está diciendo la justicia. La justicia dice que ha encontrado indicios de que ese niño ha sido captado con fines de trata. La trata de personas es con fines de explotación laboral y o sexual. Ahora, ¿qué sucede? Que al preguntarle al padre y a la abuela, ambos dicen lo mismo. No estaban invitados a ese almuerzo, el padre y el niño. Entonces, ¿cómo lo captaron? No entiendo. No me cierra ahí. ¿Cómo lo captaron? Porque para que haya una captación previa, entonces el único escenario que puede haber en este caso, por lo que se conoce, si el padre y el niño llegaron de sorpresa a esa comida y sus captadores tenían que estar ahí, entonces hubo una o sea, después de que lo vieron al niño y al padre, alguien se comunicó con los que iban a proceder a la segunda fase, que era secuestrar o llevarse al niño. Por otra parte, estuve escuchando a gente hablar diciendo que estas redes se trabajan con distintas cédulas, que uno lleva al nene, el otro no los conoce. Chicos, dejen de ver películas de Hollywood. Una persona que vive en el campo, que no es parte de nada, dejen de ver películas, chicos. No, dejen de ver películas. Ahora, lo que sí llama mucho la atención es que si la justicia habla de captación, tiene que haber un reclutador. Y en ese almuerzo estaba la familia del padre y del niño. Por lo cual, estamos hablando de que hay alguien de la familia que auspició de entregador. Ahora, yendo a la hipótesis ritual. Primero, ¿para qué se llevaron al niño? ¿Para qué se lo llevaron? 5 años, no es para una adopción ilegal, nada de eso. ¿Para explotarlo de alguna manera? No lo veo. Sinceramente no lo veo. No lo veo. En ese lugar, en esa situación y cómo se da el caso, la verdad no lo veo. No lo veo. Si ustedes me dicen en una ciudad con gente que ya se dedica a esto, que suele captar a niños, por ejemplo, con el fin de producir material para vender a través de las redes, sí lo veo. Sí, ahí sí lo veo. Pero en este caso no lo veo. No lo veo. No lo veo. Vamos a la hipótesis ritualista, ¿no? Mucha gente, como no conoce la problemática, no entienden cómo piensan y cómo sienten los adeptos a pseudociencias y organizaciones coercitivas. No lo entienden. Los adeptos a este tipo de organizaciones, su pensamiento primario se basa en la irracionalidad. Todo lo que les sucede a diario está basado en las doctrinas. Sin ir más lejos, el día
que se reunieron no fue un día al azar. El 13 de junio era una fecha especial donde se le agradecía a un santo. Y de hecho esa comida que había organizado la abuela era una ofrenda, un ritual. Muchos dicen, no, sí, era un ritual. Para ese ritual se sacrificaron gallinas. Se le ofrendó a ese santo unas gallinas. Y con esas gallinas luego se elaboró la comida. Entonces, no era una comida de un domingo, como ustedes se pueden juntar a comer unas pastas o un asado con su familia. Era un ritual de sacrificio y agradecimiento. ¿Saben por qué la abuela estaba organizando ese almuerzo? Porque es habitual hacerlo. En Corrientes, como yo les lo expliqué, es una provincia heavy en ese sentido. Los domingos van a misa y el lunes a viernes se dedican a hacer mucha gente de Corrientes rituales de estas características. Y el gobierno lo fomenta. El gobierno está detrás de todo esto, el gobierno de Corrientes. Resulta que la abuela estuvo contando en los medios que días atrás se le había caído un teléfono celular en un remis. Un telefonito, como podríamos decir, un Nokia 1100. Un telefonito chiquitito. Y al llamarlo al remisero le decían que no lo tenía. Bueno, llamó a la hija y hasta que lo encontró supuestamente y se lo acercó. Ese día, la abuela dijo que en agradecimiento a San Antonio, que era su día el 13 de junio, iba a organizar ese sacrificio de esas gallinas, iba a hacer ese almuerzo. Entonces, partamos de esa base. No era una comida normal. Era una reunión, un ritual de sacrificio y de agradecimiento. Justamente la pareja que está indicada como los entregadores, que son, no los entregadores, los que trasladaron al niño, que son Pérez y su mujer, que es la funcionaria, el ex navío y la funcionaria, ya la conocían a la abuela. Y las fotos que se conocen de ellos con la abuela es justamente adorando a otro santo. Entonces, nosotros lo que podemos ver y analizar es que dentro de toda esa familia, como muchas otras familias de la provincia de Corrientes y del norte argentino, que está muy cerca de la triple frontera, donde hay una historia con el africanismo, ese pensamiento irracional de cuanto más sacrificio, más voy a obtener, es adoptado por todos. ¿Por qué? Porque justamente los padres, los cabezas de familia, le imponen desde el nacimiento a sus hijos ese pensamiento mágico, ritualista, dirigido a todo esto que vemos. Sin ir más lejos, vemos que hay un gran altar en la casa de la abuela. O sea, no es algo pequeño. Ocupa un gran lugar dentro de esa familia. Tiene un cuarto, prácticamente. Ahora ustedes me van a decir, che, Pablo, pero porque alguien tenga un altar en su casa lo convierte en alguien, en un criminal, en que va a sacrificar a un niño, un animal. No. Por eso esto hay que aclararlo. Lo que yo estoy haciendo es reunir un conjunto de indicios que podrían fortalecer la teoría de la ofrenda, del crimen ritualista. Les aclaro que en Santiago del Estero, en Corrientes, en el Chaco, ya hubo varios casos, de niños y mujeres y hombres. Por eso no es casualidad
que en esta provincia de Corrientes nosotros hayamos logrado la ley de asistencia, concientización y demás en el año 2012-2013. Y tampoco es casualidad que el ex gobernador Ricardo Colombi la haya vetado. Nuestra ley había sido aprobada en la provincia de Corrientes, justamente porque están en el horno. Porque están en el horno y necesitan cambiar las macanas que se vienen mandando desde las instituciones del Estado. ¿Y saben por qué la vetaron la ley? Porque justamente esta gente que se dedica a este tipo de rituales gobierna. Por eso la vetaron. ¿Y saben por qué también? Porque justamente ahora se conoce, luego de que dejó el poder, que el ex gobernador tenía vínculos con alguna organización tratante. Y por eso está bajo investigación. Entonces, hay muchos indicios. Y hay gente que se está, digamos, como pisando, contradiciendo. Ahora, la justicia también es como que se está contradiciendo. En el día de ayer vimos una conferencia de prensa de los fiscales. Y la realidad que uno puede ver que es un auténtico mamarracho lo que han hecho. La justicia dice que desde un inicio han investigado las dos hipótesis. La de la pérdida y la del secuestro. Esto es falso. Y una periodista, mientras que yo decía, no, ¿por qué no le preguntan esto? Una periodista estuvo muy bien y le preguntó. Mi nombre es Mariela López Brown, soy de C5N. La pregunta es para ambos, pero especialmente para el fiscal Castillo. Ambos han dicho repetidas oportunidades que desde un inicio ustedes se basaban en estas dos hipótesis. ¿Cuál es la explicación que nos pueden brindar respecto a que durante una gran cantidad de días no se peritaron los vehículos, no se paró a nadie en la ruta, se le permitió a la pareja salir de 9 de julio, hubo un corte de luz que impidió saber los movimientos de la pareja, nosotros entrábamos y salíamos, del lugar de donde ustedes ahora pueden afirmar que estuvo sin ningún impedimento. 1500 veces lo hice desde el día domingo de la semana pasada que llegué acá, lo digo en primera persona, pero lo hice yo y lo hicieron infinidad de periodistas. Necesitamos, creo, una explicación por qué recién después de tantos días empezaron a trabajar como se debe. ¿Por qué? Si supuestamente han investigado desde el día 1 todas las hipótesis, ¿por qué no han cerrado la frontera? ¿Por qué no han cerrado la provincia? ¿Por qué no han cerrado el pueblo? ¿Por qué no han secuestrado todos los teléfonos móviles? ¿Por qué no han detenido a toda la familia? ¿Por qué no han hecho los peritajes en los vehículos? Y ahora hay otra cosa rara, ¿no? ¿Recuerdan que en el caso Marito Salto, yo les dije que había algo muy raro, se lo dije a la familia? Hablamos de Marco Herrero, este pseudo adiestrador de perros que hacía milagros con una técnica New Age donde los perros podían seguir los rastros energéticos del aura de la persona que buscaban, que es algo súper pseudocientífico y no existe. Pero claro, el tipo después de un año llegaba a cualquier caso y decía que él podía rastrear a cualquiera e inventaba y ponía pruebas, plantaba pruebas y por eso fue a prisión. Acá, cuando dijeron que los perros, después de 9 días, habían hecho un peritaje en las camionetas y en el auto de la funcionaria y del ex militar y habían encontrado rastros del niño, yo dije, porque ¿saben qué pasa? Cuando hay mucha presión, se los dice a alguien que estuvo en un caso, en Corrientes, de esta misma forma. Cuando empiezan a presionar a los policías y a la justicia provincial, empiezan a sacar cosas de la galera. Y a veces estas
pruebas que no son pruebas de por sí mismo, porque que una persona vaya con un perro y que diga, sí, acá detectó rastro, no es prueba suficiente. ¿Y saben por qué? Porque el perro puede indicar algo, pero el que interpreta y el que afirma que está el rastro y que el perro está indicando algo es el guía. Entonces, así como Marcos Herrero hizo esto de ir con los perros, plantar manuscritos, plantar pruebas, decir que el niño fue por acá, que el niño fue para allá, que el niño estuvo en esta casa, y la justicia le creó todo, y esa causa ya tuvo una condena, que esa causa sinceramente deberían anularla toda, así como lo escuchan, porque se guiaron por pruebas encontradas por un tipo que fue a prisión por plantar pruebas con sus perros. Yo quiero justicia, pero quiero justicia real, y esto lo vengo diciendo hace años, pero bueno, yo entiendo que hay gente que le va a molestar, porque hay gente que cree ciegamente que esa gente que está detenida, que fue a prisión, son los culpables. Pero sinceramente, si vamos a pedir justicia, vos tenés que tener pruebas certeras. Y todas esas pruebas en que se basaron la acusación del caso de Marito Salto, hay que ver cuántas de esas pruebas fueron plantadas. Entonces, cuando en este caso de Loan salieron a decir que los perros encontraron un rastro, después de 9 días, ¿saben cuántas horas? Yo lo investigué porque hablé con un montón de expertos de las fuerzas de distintos países y demás, cuando hice la investigación del caso de Marito, y todos te dicen lo mismo: 24 a 48 horas un perro puede rastrear algo certeramente. ¿Saben lo que me parece mucho más raro? Que dentro de la camioneta y el auto donde supuestamente habrían trasladado al niño, no encontraron un solo pelo, no encontraron rastros de ADN, no encontraron sangre, fluido, nada encontraron. Porque si ya habrían encontrado algo, ya lo hubieran publicado, porque están en el horno y necesitan sacarse. Entonces, si ustedes me preguntan algo, yo sinceramente desconfío de todo. No sé qué pruebas reales tiene la justicia para decir de que ese niño fue captado. Porque si el niño hace años que no iba a lo de la abuela, que nunca iba, el padre dicen que tampoco iba porque vive en el medio del campo, tienen que hacer 7 kilómetros adentro de la ruta en caballo. Fueron de sorpresa, no hubo captación. Es mentira, no hubo captación, no lo hubo. Entonces, ¿la justicia en qué se está basando para decir que hubo una captación previa? Lo que pudo haber sucedido es que quizás era un día ritualista y dentro de la cabeza de gente que está dentro de este tipo de organizaciones coercitivas, doctrinas irracionales, a todo le da otro significado. Por ejemplo, la abuela mató a 3 gallinas porque le devolvieron un celular. Ustedes en su vida diaria, cada vez que se le da algo, ¿sacrifican un animal? No. Y no quiero a los tontos de siempre que comparan ir a comprar a la carnicería un pollo con sacrificar. El sacrificar tiene un fin ritualista dentro de estas organizaciones. Nosotros, cuando comemos, lo comemos por necesidad, por placer. Pero no hacemos un ritual. Y dentro de los rituales está la tortura. Yo no quiero hacer esta transmisión de este directo un Crónica TV, una transmisión amarillista. Bueno, pero vos comes carne, es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Ustedes han visto un ritual de estas organizaciones con animales? Bueno, no lo busquen, no les va a gustar. No lo busquen. Los rituales tienen como fin ejercer dolor, torturar. Cuanto más dolor siente la víctima que está siendo ofrendada, ellos consideran
de qué más van a recibir a cambio. Entonces, hay un montón de contradicciones, como que primero este matrimonio de la funcionaria y de este ex militar dijeron que una vez que vieron que el niño estaba perdido, se quedaron buscándolo hasta largas horas de la noche. Ahora, otra versión que sale es que este muchacho quería ir a ver al partido de River y que no le importó nada que el niño esté perdido. Agarró la camioneta, dijo chau, 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 nos vamos, y se fueron. Y que más tarde se comunicaron y le dijeron que ese niño se había perdido y dijeron, uy, qué bárbaro, bueno, volvemos, y ahí volvieron. Después se dijeron un montón de otras mentiras, como que el tío había entrado con una remera, salió con otra remera, después salió en cuero. Los familiares después dijeron que no, que salió con la misma remera, que de última en un momento se la sacó para espantar mosquitos y la tenía atada a la cintura. La realidad es que si hablamos de una captación, hablamos de muchos integrantes, que es lo que está apuntando a la justicia. Yo que les dije en el video anterior, que así como está el caso, vieron que las teorías conspiranoicas que yo le dije que son ridículas, de Son of Freedom y todas esas películas de porquería, y un montón de gente que no conoce la problemática, que mete esta farsa de que todos los niños que son desaparecidos y todas las mujeres son víctimas de una combi blanca, de redes que los secuestran, los llevan, trafican órganos. Esto no existe. No existe. El tráfico de órganos, ¿saben cómo descubrí que sí, yo confirmé que existe? Bajo coerción psicológica. Sin ir más lejos, vean el video que yo tengo aquí en el canal de Jesus Christian, que es una organización que tuvo un montón de causas judiciales y acusaciones en distintos países porque a las víctimas que captaban las obligaban a donar un riñón. Pero eso era bajo persuasión coercitiva, no era bajo la fuerza. No hay estructura viable para hacer eso y no hace falta. No hace falta. Eso que mucha gente sigue diciendo de que hay redes, que vacían a los chicos, eso no es viable. No es viable bajo ninguna circunstancia que exista. Compatibilidad de órganos, estructura. No, olvídense de eso. Decir que los niños que están desaparecidos son víctimas de red de trata es una barbaridad más grande que una casa. Los niños y los adultos son víctimas de muchísimos delitos. Y la mayoría de las veces son delitos comunes. Y muchas veces, lamentablemente, son delitos comunes perpetrados en las mismas familias. El abuso de niños, muchos de estos mismos creadores de Son of Freedom, que son antiderechos, que están con organizaciones coercitivas, que están en contra de la educación sexual, que están en contra de un montón de cosas, ellos le echan la culpa a la comunidad LGTB del abuso de niños. Pero lo que no te dicen es que los abusos, la mayoría, el 90%, se da dentro de las familias. Y se esconden. Y se esconden. Y lamentablemente, muchos de esos delitos hacia niños se esconden callándolos para siempre. Pero eso no es trata de personas. Si lo que Son of Freedom dice es verdad, tendríamos miles de casos que se descubren al año por adultos que fueron raptados, secuestrados en distintos países y llevados a otro. Esto no existe. No existe. Puede haber algún caso particular, muy particular. Sería un error de mi parte generalizar. Lamentablemente, la mayoría de los niños que desaparecen son víctimas de otros delitos. ¿Saben cuántos psicópatas, delincuentes sexuales ahí dando vuelta por los barrios que secuestran chicos para determinadas cosas? Inclusive a veces ni siquiera es para abusar de ellos. Es solo porque, no sé, son criminales. ¿Y por qué hay tantos chicos? Y claro, porque son los más vulnerables. Y cuando estos adultos ven que ese niño está solo, se aprovechan. Pero lamentablemente esto de las redes de trata que quieren decirle a la gente que hay, de que los exportan en container, no existe. No existe.
puede existir algún caso muy individual, muy específico, puede existir, pero no hay estas redes y este tráfico como lo quieren hacer ver. El tráfico, la red de tratas como existe hoy en día es a través de persuasión coercitiva. Y las víctimas aceptan ser esclavizadas. ¿Y por qué aceptan? Justamente porque bajo persuasión coercitiva, control y manipulación psicológica, creen que lo que les están haciendo está bien y que no son delitos. Sin ir más lejos, los invito aquí en mi canal. Tengo una columna con creo que más de 100 videos de sobrevivientes que creo que la mayoría fueron víctimas de trata. Les cuentan muchos de ellos que estuvieron durante 10, 20, 30, 40, 50 años esclavizados bajo coerción psicológica. Y estas redes, lo que a veces utilizan, además de la persuasión coercitiva, alguna sustancia de sometimiento. Sustancia de sometimiento puede ser cualquier... No puedo decir muchas cosas aquí porque me lo van a censurar. Pero son sustancias que están destinadas a desinhibir y terminar de eliminar la voluntad y la racionalidad en las víctimas. Entonces, no tengan miedo. Yo leo comentarios en las redes que hay mucha gente que tiene miedo por sus hijos. No tengan miedo. Edúquense. Traten de enseñarle a sus hijos cómo actúan las organizaciones coercitivas, qué técnicas se utilizan, cómo captan, cómo someten, qué les van a decir, qué les van a ofrecer, porque es ahí donde está el problema. Luego que existan secuestros, que son otro tipo de delitos, es otra cosa, ¿eh? Es un delito que existe muchísimo, el secuestro. Secuestro con distintos fines. Eso no es trata. Trata es con fines laborales nada más. Después tienen secuestros, que es lo que sucede habitualmente. Que secuestran niños, que secuestran mujeres, con distintos fines. Eso es otra cosa. Sustancias ilegales, no legales. Ilegales. Una de las más utilizadas es la coca. Una de las más utilizadas. Y si hablamos de ámbitos ritualistas, esa que acaban de mencionar en el chat. El brebaje de varias plantas. No puedo decir el nombre porque en YouTube automáticamente lo censuran. ¿Saben cuáles son? ¿No? Y va de la mano, ¿no? La abuela, porque recuperó un celular, sacrificó a 3 gallinas. Así, de cañazo. Es el pensamiento que tiene la gente. Ellos creen que está bien. Creen que es normal. ¿Ustedes sacrifican 3 gallinas porque, no sé, encontraron algo que habían perdido? ¿Le devolvieron algo que habían perdido? No, claramente que no. No hacen rituales. Y esta comida fue una comida ritualista. Inclusive, en el día de hoy, resonó muchísimo que la abuela hablaba que existe el pomberito, que en el norte argentino es como una entidad que secuestra niños. Y parte de la familia de esta mujer dicen que fue el pomberito que lo secuestró al niño. Que lo secuestra a los niños y los mete dentro de los árboles. ¿No me creen? No sé qué cree una Abuela, ¿qué pasó con Loan? no sé qué cree, uno hizo una cosa, otra cosa, pero ahora estuve con el otro que me llamó, que me dijo que los bomberitos le dio a las criaturas, estuve por allá, mira, en ese... ¿El qué? El lado de la escuela que está de monte, por ahí tiene huecos los árboles. Ah, que tienen huecos los árboles. Ajá. El bomberito... Bomberito dice ese es el diablo que sale a la mediodía cuando es caliente el sol, cuando hay mucha herejía, decía, entre las criaturas, que no le obedece a los padres, no le obedece a las madres. Entonces, el pensamiento mágico, racional, ritualista está muy incorporado en este caso. Muy incorporado. Muy incorporado. Es un día de ofrenda el 13 de junio. Y si quizás cualquier niño era bien recibido ese día, porque había varios niños, y justo cayó de sorpresa Loan,
Esto yendo a la teoría del crimen ritualista. A mí, lo que en esta hipótesis quizás no me cierra es que no hayan encontrado los restos. Porque habitualmente cuando son crímenes ritualistas suelen encontrar los restos. Porque justamente parte del ritual es que dejarlos en un lugar particular para que de alguna forma esa ofrenda tenga resultados. Inclusive, muchas veces se escriben manuscritos, porque son como contratos entre las entidades y entre el ofrendante. Ustedes van a pensar que yo estoy loco, pero es así. ¿Y saben cuánta gente está trabajando en el caso? ¿Gente que conozca todo esto? Nadie. Nadie. No tiene ni un solo especialista que conozca todo esto que yo les estoy contando. Ni uno solo, ¿eh? Ni uno. Por eso yo me ofrecí a darles una mano. ¿Y esto cómo se puede dar cuenta? Porque si hay un grupo coercitivo, si la abuela y los demás integrantes eran parte de un grupo, para mí es súper fácil determinarlo. Es súper fácil. Pero yo tengo que tener acceso a los escritos, a sus comunicaciones, porque uno que conoce la problemática lo puede determinar a través del vocabulario utilizado, a través de la simbología, a través de la vestimenta, a través de los rituales, a través de las ofrendas. Nadie que conozca la problemática está trabajando en este caso. Como en otros, ¿eh? Ahora hay un detalle muy importante que yo quiero aclararlo. Mucha gente piensa, ¿cuál es el fin? Están hablando de trata. ¿La trata tiene como fin la explotación laboral o sexual? Yo acá no lo veo. Sinceramente no lo veo. ¿De qué captación hablan? ¿Dónde se dio la captación? Si el padre y el niño no tenían contacto y cayeron de sorpresa, ¿dónde se dio la captación? ¿No sería que ese grupo ya estaba conformado con un fin y que en ese momento se improvisó todo? Por otra parte, es importante lo que yo le decía. Si ese grupo no pertenece a otro tipo de organización coercitiva, ¿sabe qué tipo de organizaciones se ven mucho aquí en el norte, cerca de la triple frontera? Las organizaciones coercitivas narco-satánicas. Lo mismo que sucedió en el caso de Marito Salto, que nadie lo dice. ¿Saben por qué nadie lo dice? Porque si vamos a esa hipótesis, tenés que investigar a los políticos, al gobernador, al intendente, a toda la cúpula policial y a la justicia federal. ¿Recuerdan que el intendente de 9 de julio, este lugar donde vivía el niño, fue muy claro una noche en la cual se vio acorralado y dijo que investiguen a la comisaría y que investiguen porque lamentablemente la ruta, así como era una bendición, era una maldición? ¿Saben a qué se refiere al narcotráfico? El narcotráfico, por donde pasa, corrompe. Corrompe fuerzas policiales. Primero, corrompe al gobierno nacional. Aquí, ahora está Burrich queriendo tapar todo. Milei, Burrich. Tiene que haber el ok del gobierno nacional. Después el gobierno provincial. Después la intendencia. Fuerzas nacionales, fuerzas de la provincia y fuerzas locales. A todo eso corrompe el narcotráfico. Y en la última instancia corrompe a las poblaciones. A las poblaciones que están lindantes al tráfico. Hay pistas, muchas pistas, en Santiago del Estero, en Corrientes, en el Chaco, muchas pistas donde bajan los avioncitos. Y hay muchos lugareños
que tienen que callarse o que quizás son parte porque reciben dinero, porque trasladan. Y cuando alguien no cumple, cuando alguien habla, cuando alguien se queda con algo o cuando alguien no cumple con algo, lo pagan con sus hijos. Acá nadie habla de eso. Pero una de las teorías podría estar vinculado a esto. Claramente. Claramente. Está involucrado el comisario porque quiso encubrir. ¿Y ustedes creen que el gobierno de la provincia de Corrientes no encubrió? Todos están encubriendo, hasta el gobierno nacional. Lo primero que tenían que hacer no lo hicieron. Si querían ubicar al nene, lo primero que hicieron no lo hicieron. ¿Ustedes no recuerdan que justamente esta funcionaria de la intendencia que participó y ahora está en prisión, nadie la había nombrado? ¿Nadie había dicho que estaba en esa reunión? Que días después, gente del pueblo se pudrió y lo dijo en cámara. Y ahí dijeron, sí, nosotros tuvimos. ¿Por qué ocultaron que estaba esta funcionaria? ¿Por qué se cree que habían funcionarios de la intendencia? De la intendencia al mismo intendente que dijo que había un tema narco. Que investiguen al comisario, dijo, ¿no? Pero una de sus funcionarias estaba metida ahí. Si ustedes me preguntan, todo tipo de organización coercitiva puede terminar en un crimen ritualista. Inclusive, mi hipótesis, en el caso de Marito Salto, que es una hipótesis que raramente la justicia federal nunca investigó, porque había gente de mucho poder que gobierna, es que justamente fue un ajuste. Un ajuste de cuenta. No sé por qué motivo. Pero, colindante a eso, vino el ritual. El ritual de ofrenda. Entonces, puede haber varios motivos y no uno en específico. Puede ser que justamente había un reclamo y agarraron a alguien de la familia. Puede ser que sea un grupo coercitivo, que era un día de ofrenda y interpretó que ese niño que había aparecido ese día era el indicado por ciertos motivos. Estamos hablando con gente que está totalmente irracional, que cree que hay una entidad secuestrando niños en el bosque. Entonces, basándonos en las pruebas que tenemos, claramente es muy viable la hipótesis. Y esto estamos hablando a ciegas, porque nosotros no tenemos acceso a la causa judicial. Si yo tendría acceso a la causa judicial, sinceramente, ya estaríamos en ventaja. Pero claramente aquí está el poder vinculado, no tengo duda. Hay algo que no tengo duda, es que el poder está vinculado, que están encubriendo. No tengo duda de la responsabilidad del gobierno nacional, del gobierno provincial y de la intendencia. No tengo dudas. Como en los otros casos en los cuales vi y participé. En todos estos casos, ¿saben que ningún poderoso fue a prisión? En el caso de Marito Salto, busquen en los medios, busquen a quién estaban vinculadas estas organizaciones coercitivas narcosatánicas. Busquen, están en los diarios, Búsquenlo. Gente que gobierna. En el caso de Ramoncito, cuando sucedió el caso, un niño que estaba vinculado al tráfico, desde muy chico lo hacían traficar, estaba vinculado a una familia de este tipo, le hicieron cosas súper macabras. Cuando yo estuve en Corrientes, también fue por este caso.
porque este caso nunca se resolvió completo, ¿eh? Hay mucha gente que no lo dice esto. Pero el caso de Ramoncito no fue resuelto. Los autores intelectuales nunca fueron detenidos. Nunca. Ustedes deben comprender que en el norte argentino, inclusive, los policías y los funcionarios creen en todo esto. Creen que todo esto existe. Son parte. En el año 2012 yo viajé a Corrientes para trabajar en un caso de niños que estaban denunciando haber sido víctimas de abusos y de sacrificios y de rituales horripilantes con restos de bebés que eran cuerpitos robados en cementerios de aquí de Buenos Aires. Busquen, están las noticias. Estoy yo también ahí en varios canales de televisión, porque fui solo. Los niños de Empedrado, que casualmente un medio importante de Corrientes hoy, al buscar las notas, resulta que eliminaron todos los artículos donde me mencionan a mí, donde yo denunciaba la complicidad con el gobierno y demás. ¿No me creen? Yo soy muy transparente. Aquí pueden ver las notas, ¿no? Del año 2012. Críticas del promotor de ley antisectas por el manejo de la causa judicial esta de los niños empedrados, donde había sacrificios y demás, de niños. Críticas del promotor de ley antisectas al manejo judicial del caso de las Quimbanda. Pablo Salún es un joven. Bueno, ¿saben qué hicieron con esa nota? Tácate. Las borraron todas. Raro, ¿no? ¿Por qué borraron todas las notas? Muy raro. Pero todas, borraron. Pablo Salún no está más en ese sitio web, que es un portal de los más importantes de la provincia de Corrientes. Justamente todas las notas que hablaba de estos casos y cómo era parte del gobierno. Aquí pude recuperar una de ellas. Esta es una. ¿Por qué borran las noticias? Y por qué las noticias son una denuncia. Ahí está dejado. Hay una prueba cabal de lo que yo dije y afirmé. Por todo lo que yo digo en los medios de comunicación, a mí me podrían iniciar acciones legales. Y aquí dice: el referente antisecta Pablo Salún dijo a través de la red social Twitter: cuando escuchen del asesinato de este joven, recuerden que el gobernador Colombi vetó la ley de asistencia y prevención de grupo de dependencia, dejando entrever que con la ley se hubiera evitado el hecho. Salún ya ha sido crítico de la situación provincial en torno a las sectas en octubre del 2012. Con el caso de la secta Quimbanda, que de menores. Raro que hayan vetado nuestro proyecto de ley, ¿no? Y que después ese gobernador que la vetó sea acusado de ser parte de una organización coercitiva con fines tratantes. Raro, ¿no? Raro que estos medios que muchas veces responden al poder de turno hayan eliminado todo lo referido a mis denuncias y a mi lucha donde denuncio al gobierno. Raro, ¿no? Pero bueno, eso una de las cosas. Pero sinceramente son tantas las cosas raras que suceden en estas provincias que ocultan que los poderosos nunca pagan. Nunca pagan los poderosos. Nunca pagan. Lamento decírselo. Pero los poderosos nunca pagan. Y ¿saben qué? Quizás, como yo les dije, la teoría de la trata de personas, todo esto que están diciendo que el chico lo agarraron, lo llevaron a otro país, puede suceder. Podría haber sucedido. Pero el fin detrás es otro. Aquí hay un fin detrás de todo esto. Que si es como dicen los familiares, que fue todo de sorpresa, si hay una captación, hubo un entregador. Hay alguien de la familia que fue entregador. Porque en ese almuerzo estaba la familia y después llegó el padre y el hijo. O sea, hay alguien que entregó a ese hijo, a ese nieto, a ese sobrino. Hay alguien que lo entregó. Entonces, se está rumoreando que en el día de hoy o mañana aparentemente iban a detener
a más gente. La verdad, todo lo que yo les digo es en base a experiencia, y realmente los que conocen mi lucha saben que hasta ahora nunca me equivoqué. De hecho, en varias causas le he dicho a los fiscales: busquen acá, busquen esto, busquen aquello. Me hicieron caso y encontraron lo que yo les decía que busquen. Entonces, vamos a ver cómo sigue este caso. La verdad que yo no tengo muchas esperanzas, sinceramente. Aquí, evidentemente, está todo dispuesto a tapar. Quieren tapar, quieren encubrir y quieren plantar un escenario que para mí no es el real. Para mí, el escenario real va más direccionado a la vinculación del gobierno, de la provincia, de la intendencia, de las fuerzas policiales, a otro nivel. Y lo quieren encubrir, como sucedió en otros casos. En ese caso que yo les contaba, que participé en la misma provincia, unos kilómetros de ahí donde sucede el caso de Loan, en ese caso era el mismo escenario prácticamente. Era una familia. ¿Y saben quién era la líder de ese grupo coercitivo familiar? La abuela. La abuela era como la bruja vidente del pueblo. ¿Y saben qué? Cuando fueron a allanar, encontraron dentro de sus rituales y dentro de sus clientes al fiscal que debería llevar la investigación adelante. Y varios policías resulta que eran clientes de esta bruja vidente. Porque ustedes lo que no entienden es que en estos lugares todos los miembros de la sociedad son adeptos a estas doctrinas irracionales, ritualistas, mágicos. Son todos, gran parte, no todos, no voy a generalizar, gran parte de la sociedad, como esto se va traspasando como si fuera algo cultural, que no es algo cultural, sino que es adoctrinamiento de los padres hacia los hijos y del gobierno a sus ciudadanos que lo permite, porque acá también estamos hablando que hay una gran responsabilidad del gobierno de la provincia de Corrientes. El gobierno de la provincia de Corrientes sabe que existen tours dedicados a traer gente para San La Muerte, el Gauchito Gil. Sabe todo el gobierno y lo permite. Inclusive han hecho rituales en la casa de gobierno. Cuando nosotros queríamos impulsar la legislación, había políticos que eran pertenecientes a estas organizaciones que sacrifican, torturan animales y personas y se opusieron tremendamente a nuestro proyecto de ley. Por eso lo vetaron. Han hecho rituales dentro de casa de gobierno. Entonces, están todos metidos. A partir de ahora, le daremos un especial agradecimiento a todos los que nos están ayudando a seguir adelante con el canal. Muchas gracias a todos por los super chats. También le damos la bienvenida a los nuevos miembros de la comunidad que se unieron a través de Patreon, PayPal y Mercado Pago. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.